¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes pesadillas que te roban la paz durante la noche? Aunque muchos las consideran simples productos del estrés o la imaginación, la Biblia ofrece una perspectiva mucho más profunda. En Job 33:15 leemos: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas, Dios habla al oído de ellos. Este versículo nos revela que no todas las pesadillas son casualidad. Algunas pueden ser advertencias, correcciones o llamados de parte de Dios. Hoy exploraremos cómo entender el significado espiritual de las pesadillas y qué nos enseñan sobre nuestra vida interior y nuestra relación con Dios. Te mostraremos cómo identificar su origen, cómo responder espiritualmente y qué pasos tomar para recuperar tu descanso y tu fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios podría estar diciéndote en tus noches de inquietud? ¿Alguna vez te has preguntado si esas pesadillas que interrumpen tu descanso tienen un significado más profundo del que imaginas? Muchas veces pensamos que son meros productos de nuestra imaginación o el resultado del estrés diario. Pero la palabra de Dios nos ofrece otra perspectiva, una mucho más reveladora y profunda. En Job 33, 14 a 15 se nos enseña: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí se revela que las noches no son un territorio vacío, sino un espacio donde Dios puede comunicarse, advertirnos y guiarnos. No todo sueño perturbador es casualidad. A veces es un llamado urgente del cielo que estamos ignorando. Imagina por un momento a José, hijo de Jacob. Fue a través de sueños que Dios le mostró el futuro, tanto para su vida personal como para la nación de Israel. Aunque sus visiones no siempre fueron entendidas por quienes le rodeaban, José sabía que lo que había visto en la noche no era producto de su mente humana, sino revelaciones de un plan divino que aún no se había cumplido. De la misma manera, las pesadillas que experimentamos pueden ser advertencias envueltas en símbolos, clamores del Espíritu Santo intentando rescatarnos de decisiones equivocadas o peligros invisibles que acechan nuestro camino. La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo caído, donde el mal no es una posibilidad remota, sino una realidad constante. Jesús mismo advirtió en Mateo 13:25 que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. No es coincidencia que el acto de dormir, un estado de vulnerabilidad, sea visto también como un tiempo en el que fuerzas espirituales pueden intentar influir en nosotros. ¿Cuántas veces has despertado sudando con el corazón acelerado, sintiendo que lo que viviste en tu sueño fue más que una simple imagen pasajera? Quizás era un aviso para despertar en el mundo espiritual y tomar medidas urgentes. La historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, es otro ejemplo contundente. Este poderoso monarca tuvo un sueño tan aterrador que su espíritu se turbó profundamente y buscó por todos los medios una interpretación. Daniel 2, 1 a 3. A través de ese sueño inquietante, Dios no solo advertía a Nabucodonosor sobre el destino de su reino, sino que también manifestaba su soberanía sobre todas las naciones. La pesadilla no era simplemente un capricho mental, era una señal del cielo. Si Dios usó sueños angustiantes para hablar a reyes, ¿cuánto más podría usarlos hoy para comunicarse con nosotros? El temor que sentimos al despertar de una pesadilla no debe ser descartado apresuradamente. De hecho, puede ser un regalo disfrazado, un toque divino sobre nuestro corazón, llamándonos a reflexionar, a arrepentirnos, a cambiar de rumbo.
En Proverbios 3:24 se nos promete: cuando te acuestes no tendrás temor, sí te acostarás y tu sueño será grato. Este versículo no solo promete descanso, sino que también implica que si nuestro sueño está plagado de terrores, podría ser una indicación de que hay áreas en nuestra vida espiritual que necesitan ser sanadas o restauradas. Recordemos también la advertencia que recibió el faraón de Egipto en tiempos de José. Un sueño perturbador sobre vacas gordas y flacas no solo afectó al rey, sino que fue el medio que Dios usó para salvar a Egipto y a otras naciones de una devastadora hambruna. José, guiado por el Espíritu Santo, interpretó ese sueño como una advertencia clara de lo que venía, y gracias a su obediencia miles de vidas fueron preservadas. Esto nos enseña que no podemos ignorar las señales que recibimos en el descanso de la noche. A veces la diferencia entre el desastre y la bendición está en nuestra disposición a escuchar lo que Dios intenta revelarnos. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ver la noche como un tiempo de desconexión total, un paréntesis donde el alma simplemente descansa. Pero desde la perspectiva bíblica, la noche es también un terreno donde las batallas espirituales continúan y donde Dios sigue trabajando en lo más profundo de nuestro ser. En el Salmo 16:7, el salmista declara: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué poderoso es saber que incluso mientras dormimos, Dios sigue enseñándonos, corrigiéndonos, amándonos. Sin embargo, cuando ignoramos esas advertencias, cuando pasamos por alto los susurros de Dios en nuestras pesadillas, corremos el riesgo de caminar hacia peligros que podrían haberse evitado. La falta de discernimiento puede convertir un simple aviso nocturno en una dolorosa experiencia diurna. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No podemos permitirnos ser ciegos espirituales en un mundo donde la oscuridad busca constantemente maneras de infiltrarse en nuestra vida. Existen también ejemplos modernos que nos muestran cómo Dios sigue hablando a través de sueños inquietantes. Personas que, tras soñar con accidentes, enfermedades o pérdidas, sintieron un impulso de orar fervientemente o cambiar ciertos comportamientos, y más tarde entendieron que esas acciones evitaron tragedias mayores. Tal vez tú mismo has tenido sueños que, aunque no entendiste en el momento, fueron advertencias que más tarde cobraron sentido. Estos testimonios nos recuerdan que el Dios que habló a José, a Nabucodonosor y al faraón sigue hablando hoy, fiel e incansablemente. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo discernimos si una pesadilla es una advertencia espiritual? La clave está en nuestra comunión diaria con Dios. Cuanto más cultivamos una relación íntima con Él, más sensibles somos a su voz, más fácilmente distinguimos entre un simple sueño agitado y un verdadero mensaje divino. Jesús afirmó en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es cuestión de si Dios habla, es cuestión de si nosotros estamos preparados para escuchar. Cuando el temor nos asalta después de una pesadilla, debemos recordar que Dios no es un autor de confusión ni de pánico irracional. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si sentimos temor, en vez de caer en el pánico, debemos caer de rodillas, pedir discernimiento, protección y sabiduría para interpretar lo que el Señor puede estar tratando de mostrarnos. La oración es nuestro primer refugio y nuestra primera arma en las noches de inquietud. Muchos líderes espirituales han compartido que algunas de sus mayores revelaciones
comenzaron con sueños perturbadores. No siempre es un ángel resplandeciente o una voz audible. A veces es un sueño oscuro, una sensación urgente, un símbolo extraño que solo cobra sentido cuando se lleva ante la luz de la palabra de Dios. No debemos temer examinar nuestras pesadillas a través del prisma de las Escrituras y de la oración, buscando el consejo del Espíritu Santo para entender si hay en ellas un llamado de amor, una advertencia de gracia, una dirección para evitar el desastre. Y si entendemos que Dios puede usar incluso el temor para formar y proteger nuestro destino, entonces cada pesadilla se transforma no en una carga, sino en una oportunidad para crecer, para corregir, para confiar más plenamente en Él. Porque nuestro Padre no nos habla para asustarnos sin propósito, sino para llevarnos más cerca de su voluntad perfecta. Así como Jesús calmó la tempestad en el mar, Él desea calmar la tempestad de nuestras noches. Pero para ello debemos permitirle entrar en nuestro corazón y en nuestros sueños. Debemos invitarlo a ser el Señor también de nuestras horas de descanso. Dejar que su palabra, como dice el Salmo 91, versículo 5, nos cubra. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hay promesas para aquellos que confían en Él, promesas de protección, de paz y de descanso verdadero. Por eso, si esta noche sientes que el temor amenaza con ahogarte mientras duermes, recuerda, no estás solo. El mismo Dios que protegió a Daniel en el foso de los leones, que rescató a José de la cárcel, que guardó a Pablo en sus viajes peligrosos, es el mismo que vigila tus sueños. El enemigo puede intentar sembrar miedo, pero tú tienes acceso a un poder mayor, a un refugio eterno que nunca duerme ni se adormece, como dice el Salmo 121:4. Cada pesadilla puede ser redimida si la llevas a los pies de Cristo. Cada noche de temor puede convertirse en un altar de encuentro con Dios. Cada imagen oscura puede ser sustituida por visiones de esperanza si confías en aquel que transforma la oscuridad en luz. Hoy te invito a no minimizar tus sueños, ni ignorar las señales que puedan estar latiendo en ellos. Atrévete a preguntarle a Dios qué quiere mostrarte. Atrévete a creer que aún en la más profunda noche, su voz sigue siendo más fuerte que cualquier grito de temor. Y recuerda, como nos enseña Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quizás esta noche el sueño que parecía una pesadilla será la puerta que Dios utilizará para revelarte un nuevo capítulo de tu propósito. Quizás ese temor que hoy no entiendes será el inicio de una transformación espiritual que te llevará a una fe más firme y una vida más plena en su presencia. Porque en Dios, incluso nuestras noches más oscuras tienen un propósito redentor. La noche ha sido, desde el principio de los tiempos, un escenario donde lo visible se desvanece y lo invisible se manifiesta. En el silencio de la oscuridad, cuando los ojos físicos descansan, el mundo espiritual sigue activo, revelando realidades que muchas veces ignoramos. La Escritura nos advierte con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Entender esta verdad transforma por completo nuestra percepción sobre las pesadillas que invaden el descanso. No son simples ilusiones, no son fantasías sin peso. Muchas veces son manifestaciones de una guerra espiritual real que busca infiltrarse
en nuestra mente y sembrar temor. El apóstol Pedro, con la urgencia de un pastor que vela por su rebaño, exhortó a los creyentes a estar sobrios y velar, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Este llamado a la vigilancia no tiene horario. La batalla espiritual no cesa cuando cerramos nuestros ojos para dormir. Al contrario, puede intensificarse. Satanás y sus huestes no descansan. Y uno de los métodos que utilizan para inquietar, oprimir o desviar a los creyentes es a través de sueños perturbadores, donde intentan minar la fe, sembrar dudas o quebrantar la paz interior que Dios nos ha prometido. La Biblia registra cómo incluso los hombres más consagrados fueron conscientes de esta dimensión. En el libro de Daniel encontramos que el profeta tuvo visiones de noche que lo dejaron profundamente turbado. Daniel 7:15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. El impacto de estas visiones no fue producto de una agitación emocional cualquiera, sino de una revelación espiritual intensa que exigía discernimiento, oración y fortaleza interior. Así también, nuestras pesadillas pueden ser una señal de que estamos en medio de un enfrentamiento donde no basta el entendimiento humano, se requiere vestirse de toda la armadura de Dios. El mismo Jesús, en su ministerio terrenal, nos dejó claro que los espíritus inmundos buscan lugares donde manifestarse y que una vida descuidada espiritualmente se convierte en un blanco fácil. En Mateo 12, 43 a 45, Él explicó que cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo, y si no lo halla, dice: volveré a mi casa de donde salí. Si al regresar encuentra la casa vacía, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí. Este principio nos revela que no solo debemos buscar liberación, sino permanecer llenos del Espíritu de Dios, pues una vida vacía se convierte en un campo vulnerable para el ataque espiritual. Durante la noche, cuando la conciencia baja sus defensas naturales, el enemigo puede intentar sembrar imágenes de terror, pensamientos de desesperanza o sensaciones de opresión para fracturar la paz que Cristo ganó para nosotros en la cruz. No es casual que muchos creyentes experimenten opresiones nocturnas, sensaciones de parálisis o sueños que parecen excesivamente reales. Estas experiencias no deben ser tratadas con ligereza ni ser interpretadas únicamente a través de lentes psicológicos. Hay ocasiones en que reflejan un verdadero ataque espiritual contra el alma que busca permanecer fiel. El apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, urgió a los creyentes a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Esta imagen no es un mero simbolismo poético, es una advertencia urgente de que cada día y cada noche debemos estar conscientes de la realidad espiritual que nos rodea. Así como no saldríamos a un campo de batalla físico sin armadura, no deberíamos entrar en el descanso de la noche sin primero habernos revestido en oración, en fe y en la autoridad que tenemos en Cristo. David, el dulce cantor de Israel, comprendía mejor que nadie esta verdad. Él escribió en el Salmo 91, 5 a 6: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El hecho de que mencione específicamente el terror nocturno indica que desde tiempos antiguos los siervos de Dios eran conscientes de que la noche podía ser un tiempo de ataque espiritual. Sin embargo, el Salmo no solo diagnostica el problema, sino que ofrece la solución: habitar bajo el abrigo del Altísimo,
morar bajo la sombra del Omnipotente. La protección de Dios no se limita a las horas del día, se extiende también a la noche, cubriendo a los suyos de todo mal. Es importante recordar que los sueños y las visiones forman parte de la comunicación que Dios permite, pero también son un terreno que el enemigo puede intentar corromper. En Jeremías 23, 25 a 27, el profeta denuncia a aquellos que inventaban sueños para desviar al pueblo. He oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Esto nos enseña que no todo sueño es genuino, no todo mensaje que se experimenta en la noche proviene de Dios. De ahí la importancia de escudriñarlo todo y retener lo bueno, como exhorta primera a los Tesalonicenses 5:21. Las Escrituras también muestran que la oscuridad ha sido asociada simbólicamente con el poder del mal. Jesús, al ser arrestado, dijo a quienes vinieron contra él, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22, 53. La noche simboliza ese momento donde el mal parece tener ventaja, donde la confusión y el terror encuentran su espacio. Pero aún en medio de la noche más densa, la luz de Cristo brilla más intensamente para aquellos que claman a Él. En Juan 1:5 se declara, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la esperanza firme para cada creyente. No importa cuán fuerte ruja la oscuridad en un sueño o en una visión. La luz de Cristo es suficiente para disiparla. La verdadera guerra espiritual no se combate con armas humanas, ni con razonamientos psicológicos. Se combate con la fe viva, con la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12, y con la autoridad que hemos recibido como hijos de Dios. Jesús prometió en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no se limita a las horas de vigilia. Aún en sueños, la autoridad del creyente es real y efectiva, cuando permanece cubierto por la sangre de Cristo y el escudo de la fe. Es por esto que no debemos tomar a la ligera nuestras noches ni nuestras pesadillas. No son un terreno neutro, son espacios donde la batalla puede intensificarse, donde el enemigo puede intentar sembrar mentiras, pero también donde la victoria puede ser proclamada en el nombre poderoso de Jesús. Las noches fueron creadas para el descanso y la comunión con Dios, no para el temor ni para la esclavitud espiritual. Cada vez que una pesadilla intente perturbar tu descanso, recuerda que has sido llamado a ser más que vencedor. Romanos 8:37 declara, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria ya ha sido asegurada, pero debemos caminar en ella, apropiándonos de las promesas, confiando en la protección divina y resistiendo firmes en la fe. Porque aunque la batalla espiritual sea real, más real es el poder del Dios que pelea por nosotros. Más firme es su promesa, más alto es su nombre. Y en su nombre toda pesadilla debe ceder ante la luz gloriosa de la verdad. La profundidad de nuestros sueños nocturnos revela más de lo que nuestra mente consciente podría alcanzar a comprender. La palabra de Dios nos muestra que el corazón humano, en su estado más íntimo, es conocido por el Creador, quien escudriña los pensamientos y las intenciones más ocultas. Jeremías 17:10 declara, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Esta revelación nos conduce a entender que nuestras pesadillas no son incidentes desconectados de nuestro estado interior, sino ecos profundos de la condición de nuestra alma. Cuando una vida está llena de inquietudes, miedos sin resolver, heridas no sanadas o pecados no confesados, esos pesos invisibles encuentran un vehículo de expresión en el descanso. En Eclesiastés 5:13 afirma: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Así como las cargas del día pueden influir en los pensamientos, también pueden abrir una puerta en la noche para que los temores se conviertan en imágenes sombrías, reflejando la realidad espiritual que a menudo preferimos ignorar durante la vigilia. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, expresó en los Salmos su reconocimiento de esta profunda conexión entre el alma y los pensamientos nocturnos. En el Salmo 6:6-7 clama: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David, aun siendo ungido, experimentó noches donde su dolor interior se desbordaba en angustia tangible. No era un problema meramente emocional, era la expresión de un espíritu que, al enfrentar su vulnerabilidad, clamaba por la restauración de Dios. Esta dimensión espiritual del descanso nocturno también se evidencia en la vida de Job, un hombre justo y temeroso de Dios que en medio de su prueba llegó a experimentar sueños que lo aterraban. Job 7:13-14 describen: cuando digo mi cama me consolará, mi lecho aliviará mi queja, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Aquí se muestra que aún un alma íntegra puede atravesar noches de agitación cuando el dolor interior, la incertidumbre y el sufrimiento no hallan respuesta inmediata. Job no estaba siendo castigado, estaba siendo probado y refinado, y su alma, en su desnudez más profunda, revelaba esa batalla también en sus sueños. La Biblia enseña que el alma humana es un campo donde se siembran tanto la verdad como el engaño. Jesús ilustró esta realidad en la parábola del sembrador, donde la semilla, que es la palabra de Dios, cae en diferentes tipos de terreno representando corazones humanos. Mateo 13:18-23. Un corazón endurecido, superficial o contaminado por las preocupaciones del mundo es más susceptible al ataque espiritual y a las agitaciones internas. De igual modo, un alma que no ha sido limpiada y fortalecida por la verdad de Dios puede ser un terreno fértil para que en la noche, durante el sueño, afloren temores, culpas o deseos desordenados que encuentran su eco en pesadillas. La necesidad de examinar el estado del alma no es una sugerencia secundaria en la vida espiritual, es una exhortación constante en las Escrituras. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esta evaluación personal, lejos de ser un acto de culpa, es una puerta hacia la libertad. Cuando el creyente se atreve a mirar su interior a la luz de la palabra, puede identificar las raíces del temor, del rencor, de la ansiedad y llevarlas cautivas a la obediencia de Cristo. Como enseña 2 Corintios 10:5. La falta de perdón, por ejemplo, puede convertirse en un veneno que contamina el alma y se manifiesta en sueños inquietantes. Jesús enseñó sobre la importancia vital de perdonar en Mateo 6:14-15, advirtiendo que si no perdonamos a los demás, tampoco el Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Un corazón cargado de resentimiento no puede experimentar el descanso pleno que Dios promete a sus hijos. En cambio, se convierte en un terreno abonado
para que el dolor, la culpa y la ira tomen forma en la noche, proyectándose como tormentas que perturban el sueño. El Salmo 139, 23 a 24 ofrece una oración profunda y transformadora. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esta súplica no es un mero ejercicio de introspección, es una rendición total ante el Creador. Un deseo sincero de ser limpiado, purificado y guiado hacia la paz verdadera. Solo cuando permitimos que Dios escudriñe nuestro interior, nuestras noches pueden ser restauradas al diseño original de descanso y comunión con Él. En los evangelios encontramos que Jesús mismo, en su humanidad, entendió la necesidad de enfrentar las luchas internas en oración profunda. Antes de su arresto en el huerto de Getsemaní, luchó intensamente en oración, diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, 38. Aunque no fue un sueño, la lucha interna que experimentó Jesús muestra que el estado del alma no puede ser ignorado. Si el mismo Hijo de Dios reconoció la importancia de atender la angustia interior mediante la comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Especialmente si nuestras noches están marcadas por pesadillas que reflejan una alarma espiritual. No todas las pesadillas provienen de ataques demoníacos externos. Muchas veces son manifestaciones del dolor no tratado, del pecado no confesado, del miedo no entregado al Señor. El Salmo 32, 3 a 5 revela esta dinámica cuando David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El peso de la culpa no solo afectaba su cuerpo durante el día, sino que también oprimía su descanso. Solo al confesar su pecado y recibir el perdón divino, pudo experimentar la restauración integral. La restauración del alma es una obra divina que comienza en el momento en que decidimos rendir nuestras cargas al Señor. Jesús nos invita en Mateo 11, 28 a 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no es superficial, no es un simple alivio emocional. Es un reposo profundo que alcanza el núcleo mismo del ser humano, restaurando la mente, el corazón y el espíritu. Cuando el alma es sanada y fortalecida por la presencia de Dios, los sueños reflejan esa transformación. Ya no son escenarios dominados por el terror, sino espacios donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús, como lo enseña Filipenses 4.7. No significa que nunca más se tendrá un sueño inquietante, pero sí que el alma encuentra en Dios una ancla firme, una fortaleza invencible, aún en medio de cualquier sombra que intente levantarse en la noche. La vigilancia espiritual no se limita a resistir ataques externos. Incluye también la diligencia de cultivar un corazón limpio, una mente renovada y un espíritu dispuesto a obedecer. Colosenses 3:2 exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta actitud transforma el interior y, por consecuencia, también los reflejos del alma en el descanso nocturno. Un corazón enfocado en Dios, saturado de su palabra y rendido a su voluntad, es un refugio seguro contra los terrores de la noche. Así como el templo en Jerusalén debía ser purificado regularmente para mantener la santidad de la presencia divina,
Nuestra vida interior necesita ser constantemente limpiada y consagrada. Primera epístola a los Corintios 6:19, Benvi. Te recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta santificación afecta a cada aspecto de nuestra existencia, incluyendo el descanso nocturno. Comprender que las pesadillas pueden ser reflejos del estado de nuestra alma es un llamado urgente a no descuidar nuestra vida espiritual. Es una invitación de amor del Padre que desea vernos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, libres del temor, del pecado oculto, de las cadenas emocionales que nos esclavizan. La restauración del alma comienza en el altar de la rendición, en la confesión sincera, en el hambre por la presencia de aquel que puede sanar todo dolor. Cuando llevamos nuestras cargas al Señor y permitimos que su Espíritu transforme nuestro interior, descubrimos que incluso la noche se convierte en un testimonio de su fidelidad, como declara el Salmo 42, 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Entonces que las pesadillas no tendrán lugar, y si acaso vienen, serán oportunidades para recordar que nuestra alma está segura en las manos de aquel que guarda nuestra vida y nuestro descanso. A lo largo de las Escrituras una verdad permanece inmutable. Dios es un Dios que habla. No solo lo hace en los días de esplendor, cuando todo parece ordenado, sino también en los momentos de mayor oscuridad, cuando la mente humana parece atrapada en el temor o en la confusión. La Biblia revela que Dios, en su infinita misericordia, utiliza múltiples caminos para comunicarse con sus hijos. Y uno de esos caminos son los sueños, incluso aquellos que a primera vista parecen aterradores. Job 33, 14-16 afirma con claridad: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esta declaración no deja lugar a dudas. Aún en medio de una pesadilla, Dios puede estar hablándonos. El temor que provoca una pesadilla no siempre es un enemigo que debe ser rechazado de inmediato. Hay ocasiones en que esa angustia es la única manera en que el corazón endurecido puede ser sacudido, en que el alma distraída puede ser despertada. A través de sueños que estremecen, Dios llama a la reflexión, a la corrección, a la búsqueda profunda de su rostro. Ignorar estos llamados sería como cerrar los oídos ante el sonido de una trompeta en medio del campo de batalla. La historia del faraón de Egipto, relatada en Génesis 41, es un ejemplo claro de cómo Dios puede usar un sueño perturbador para anunciar eventos de vital importancia. Faraón soñó con vacas gordas y flacas, espigas llenas y marchitas, y aunque el contenido de sus sueños no era abiertamente religioso, su origen era divino. A través de aquellos sueños inquietantes, Dios estaba revelando el futuro de toda una nación, llamando al faraón a actuar con sabiduría a través de la interpretación de José. Este relato enseña que la naturaleza inquietante de un sueño no niega su propósito celestial. Al contrario, puede ser el vehículo mediante el cual se anuncia un cambio crucial. En el Nuevo Testamento encontramos otra evidencia del uso de los sueños como medio de dirección divina. José, el esposo de María, recibió en sueños instrucciones específicas para proteger al niño Jesús.
En Mateo 2:13 se registra: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En esta ocasión el sueño no fue una advertencia simbólica, sino una guía directa para la supervivencia del Mesías. José obedeció sin demora, demostrando que los sueños deben ser recibidos con un corazón dispuesto a discernir y actuar. Sin embargo, la voz de Dios en sueños no siempre se presenta de manera suave. Hay ocasiones en que el contenido es tan estremecedor que despierta el alma de su letargo. En Daniel 4, Nabucodonosor experimentó un sueño aterrador que lo llevó a reconocer la soberanía de Dios. El gran árbol cortado, el mandato del vigilante celestial, el juicio divino, todo formaba parte de un mensaje de corrección urgente. Aunque inicialmente no comprendió el significado, a través de Daniel, Dios le mostró que su orgullo debía ser quebrantado para que pudiera reconocer al único Dios verdadero. Estos ejemplos bíblicos confirman que una pesadilla puede ser más que un simple disturbio emocional. Puede ser un llamado sagrado. Dios, en su amor perfecto, no duda en utilizar métodos que sacudan el alma si eso es necesario, para redirigir un corazón que se extravía. Hebreos 12:6 afirma: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina divina no siempre viene envuelta en consuelo. A veces viene en la forma de un sueño que sacude nuestras bases y nos obliga a volvernos a Él. La sensibilidad espiritual es crucial para discernir cuándo un sueño tiene origen divino. No todo sueño perturbador proviene de Dios, pero tampoco todo sueño inquietante debe ser descartado. 1 Juan 4:1 aconseja: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta prueba se realiza a través de la oración, del consejo de la palabra y de la guía del Espíritu Santo. Un sueño que alinea sus mensajes con los principios de las Escrituras, que llama a la santidad, al arrepentimiento, a la vigilancia. Es muy probable que tenga una fuente divina. Cuando Dios habla a través de una pesadilla, no lo hace para destruir la fe, sino para fortalecerla. Su propósito nunca es sumirnos en el temor paralizante, sino impulsarnos hacia un cambio necesario. Isaías 41:13 promete: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Aun cuando la visión nocturna cause temblor, la mano de Dios permanece extendida, lista para sostener al que responde a su llamado. La capacidad de interpretar correctamente un sueño espiritual requiere madurez en la fe. El mismo Daniel, aunque dotado con un don sobrenatural para interpretar sueños, nunca se apoyó en su sabiduría humana. Siempre reconoció que la interpretación pertenece a Dios, como dijo en Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Buscar la interpretación correcta de un sueño implica buscar a Dios, depender de su revelación, van a opito, alala, y humillarse, cualitarse ante su consejo. El silencio ante una pesadilla que tiene un origen espiritual puede acarrear consecuencias graves. El faraón de Egipto buscó interpretar su sueño y al hacerlo pudo prepararse para 7 años de escasez. Nabucodonosor recibió su advertencia en sueños y aunque tardó en reconocer su significado, terminó adorando al Dios Altísimo. Cuando una pesadilla resuena en el corazón con un peso que no desaparece, cuando su eco persiste en la conciencia como un mamum
Shalamam Morama. Lo más sabio no es descartarla, sino postrarse en oración pidiendo discernimiento y dirección. El libro de Amós ofrece una perspectiva importante sobre la manera en que Dios comunica sus juicios y advertencias. En Amós 3:7 se afirma: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios, en su justicia y en su misericordia, siempre advierte antes de actuar. Así también en nuestras vidas personales muchas veces nos advierte en sueños antes de permitir que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones. Una pesadilla recurrente, un sueño que perturba de manera persistente, puede ser esa advertencia que el alma necesita para corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la historia bíblica, los sueños han sido catalizadores de cambios cruciales. José, en el Antiguo Testamento, fue impulsado a una vida de propósito a través de sueños proféticos. Salomón recibió sabiduría en un sueño donde Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera y él escogió sabiduría. Conforme a 1 Reyes 3:5-12, los magos de Oriente fueron advertidos en sueños de no regresar donde Herodes, salvando así la vida del niño Jesús, Mateo 2:12. Estos relatos muestran que Dios no está limitado por la vigilia. Él habla cuando lo considera necesario, incluso en el lecho del descanso. Aceptar que Dios puede hablar a través de una pesadilla transforma la manera en que enfrentamos nuestras noches. Ya no vemos las sombras como enemigos imbatibles, sino como posibles mensajeros de advertencia, de corrección o de dirección. La actitud correcta ante este tipo de sueños no es el temor paralizante, sino la humildad, la oración ferviente y la búsqueda diligente de la voz del buen pastor, quien jamás deja a sus ovejas sin guía. El Salmo 19:2 declara: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada noche puede ser un aula celestial donde el maestro enseña lecciones que no podrían ser comprendidas en la distracción del día. Cada pesadilla puede ser, en manos de Dios, una oportunidad para pulir, advertir, guiar y salvar. No todos los sueños de angustia son ataques del enemigo. No todas las visiones turbadoras deben ser canceladas de inmediato en oración. Hay momentos en que el discernimiento es necesario para reconocer que detrás del temblor, Dios está extendiendo su mano de advertencia, buscando llevarnos a un arrepentimiento profundo, a una dependencia mayor, a una fe más refinada. Porque su amor no es un amor permisivo que tolera todo, sino un amor santo que corrige, forma y protege. Cuando el creyente aprende a discernir la voz de Dios en medio de la confusión, en medio del estremecimiento, en medio del desconcierto, se convierte en un instrumento más afinado en las manos del Señor. Aprende a caminar no por vista, ni por emociones, sino por fe y por obediencia a la voz que habla en los días claros y en las noches oscuras por igual. Así como la zarza ardía y no se consumía ante los ojos asombrados de Moisés en Éxodo 3, así también nuestras noches pueden convertirse en altares donde el fuego de Dios se manifiesta, no para destruirnos, sino para llamarnos a una misión, a un cambio, a una renovación. Dios sigue hablando incluso en medio de nuestras pesadillas. La noche puede convertirse en un campo de batalla silencioso donde el alma, a solas consigo misma, enfrenta temores que durante el día son disimulados por la actividad. Pero la palabra de Dios no deja a los creyentes desarmados en esa lucha. Ofrece recursos, estrategias y un refugio seguro donde el corazón atribulado puede hallar descanso. El temor que se despierta en medio de una pesadilla no debe ser el dueño de nuestras noches, porque aquel que guarda
a Israel no duerme ni se adormece, y su fidelidad permanece como un escudo inquebrantable. El Salmo 121, 3 a 4 nos recuerda: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El primer recurso que Dios nos ofrece es la oración ferviente. La oración no es un mero ritual antes de dormir. Es una conexión viva con el Creador, un acto de fe que establece la cobertura espiritual sobre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Jesús mismo enseñó la importancia de velar y orar para no caer en tentación. Y este principio se extiende también a las horas de descanso. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Antes de cerrar los ojos al sueño, el creyente es llamado a abrir su corazón en oración, entregando las ansiedades, confesando los temores, invocando la presencia de Dios como su guardián eterno. La autoridad de la palabra es otro escudo indispensable. No basta con recitar oraciones vacías, es necesario empaparse de la Escritura, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como enseña Romanos 10:17. Memorizar y declarar versículos específicos relacionados con la paz, la protección y el dominio de Dios sobre el temor transforma el ambiente espiritual de una habitación. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con argumentos humanos, sino con la Escritura: escrito está. Mateo 4:4. Así también, al enfrentar terrores nocturnos, el creyente debe empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una de las promesas más poderosas contra el temor nocturno se encuentra en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta declaración no es una aspiración vacía, sino una confesión activa de fe que puede ser pronunciada cada noche, estableciendo un cerco espiritual alrededor del lecho. Una proclamación de que el descanso no está bajo el control de las circunstancias, sino bajo el amparo del Altísimo. El poder de la alabanza es otra estrategia bíblica que no debe ser pasada por alto. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentaba una amenaza imposible contra su reino. Pero en vez de ceder al pánico, organizó cantores para alabar la grandeza de Dios delante del ejército enemigo. Mientras alababan, Dios mismo puso emboscadas contra sus enemigos y la victoria fue asegurada. La alabanza cambia la atmósfera espiritual, abre las puertas del cielo y silencia al adversario. Aunque parezca contradictorio al espíritu natural del miedo, levantar cantos de adoración en medio del temor nocturno es una de las armas más poderosas que el creyente tiene a su disposición. Invocar el nombre de Jesús es también una estrategia fundamental. En Filipenses 2:10 se declara: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús no es un talismán, es la declaración del dominio absoluto del Hijo de Dios sobre toda potestad. Ante un ataque espiritual en sueños, ante un temor que oprime el pecho, el clamor sincero a Jesús tiene poder real para romper toda atadura y traer liberación. La confesión de pecados es otro elemento esencial para garantizar la victoria sobre el temor nocturno. Un corazón limpio tiene autoridad espiritual. El Salmo 66:18 advierte: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Antes de dormir, un examen sincero de conciencia, un acto de arrepentimiento genuino, limpia el alma
de toda barrera que pueda obstaculizar la protección divina. Así como el sacerdote del Antiguo Testamento debía purificarse antes de entrar al lugar santísimo, así también el creyente debe presentar su corazón limpio cada noche ante el trono de gracia. La práctica de bendecir el lugar de descanso es otra forma de aplicar la fe de manera activa. Consagrar la cama, el cuarto, la casa entera a la presencia de Dios a través de la oración es un acto de autoridad espiritual. En Josué 24:15 se proclama: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El hogar no es solo un refugio físico, sino también un territorio espiritual que debe estar bajo el señorío de Cristo. Declarar esta verdad, pedir la cobertura del Espíritu Santo y establecer un ambiente de adoración constante transforma el espacio nocturno en un lugar inhóspito para toda obra de las tinieblas. El ayuno, aunque menos relacionado directamente con el sueño, fortalece el espíritu del creyente, afinando su sensibilidad espiritual y debilitando el poder de la carne. En Marcos 9:29, Jesús dijo que ciertos espíritus solo salen con oración y ayuno. Si una persona lucha continuamente con terrores nocturnos que no ceden a la oración regular, puede ser el tiempo de entrar en un periodo de ayuno dirigido por el Espíritu Santo, buscando una liberación más profunda y una victoria total. La cobertura de la sangre de Cristo es la protección suprema. En Apocalipsis 12:11 se declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aplicar la sangre de Jesús sobre la mente, sobre el corazón, sobre el hogar, no es un acto supersticioso, sino un ejercicio de fe en el sacrificio perfecto que obtuvo para nosotros la victoria sobre todo poder de las tinieblas. Clamar por esa cobertura, recordando el poder de la cruz, desarma todo intento del enemigo de perturbar el descanso de los redimidos. Además de estas estrategias espirituales, la constancia es vital. La guerra espiritual no siempre se gana en un solo acto heroico. Muchas veces requiere perseverancia diaria, vigilancia continua, determinación firme de no ceder ni un solo terreno al temor. En 1 Corintios 15:58 se exhorta: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada oración antes de dormir, cada alabanza en medio de la noche, cada declaración de fe es una piedra más en la fortaleza espiritual que el enemigo no puede derribar. La disciplina de meditar en la palabra de Dios antes de dormir también prepara el alma para un descanso protegido. Salmo 1:2 describe al justo diciendo: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Llenar la mente con la verdad de Dios, en vez de permitir que los miedos, las preocupaciones o los mensajes contaminantes del mundo tomen espacio, es una de las formas más efectivas de blindar el sueño contra pesadillas. Cada una de estas estrategias no es un simple consejo. Es una arma espiritual forjada en el fuego de la verdad eterna. Son caminos antiguos probados por generaciones de creyentes que caminaron en victoria a pesar de las tinieblas que intentaron asediarlos. Porque el Dios que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo no abandona a sus hijos en medio de la noche. Él está más cerca de lo que podemos imaginar. Isaías 43:2 asegura: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este mismo Dios está presente cuando cerramos los ojos, cuando las sombras intentan asustar,
cuando el enemigo susurra mentiras. Su verdad permanece firme, su brazo no se ha acortado para salvar, su amor nunca abandona. Así, armado con oración, con palabra, con alabanza, con arrepentimiento, con fe, con ayuno, con la sangre del Cordero, el creyente puede acostarse sin temor. Puede enfrentar la noche no como un campo de emboscadas, sino como un santuario donde el Creador ministra al alma cansada y la renueva con su paz incomparable. Porque la promesa de Dios sigue vigente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Un descanso que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza inamovible de que el Rey de Reyes vela por ellos. El descanso es un regalo divino, un refugio preparado por Dios mismo para renovar el alma humana. Desde el principio, en el relato de la creación, Dios estableció el séptimo día como un día de reposo, no porque Él necesitara descansar, sino porque sabía que el ser humano, frágil y limitado, necesitaría ser restaurado física, emocional y espiritualmente. Génesis 2:3 declara: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Esta santificación del reposo revela que el descanso, incluido el descanso nocturno, tiene un valor sagrado. Cuando el descanso es robado por el temor, por las pesadillas, por las inquietudes del corazón, no solo se afecta el cuerpo, sino también la comunión con Dios. El enemigo sabe que un alma cansada es un alma vulnerable. Por eso intenta perturbar las noches, sembrar ansiedad, destruir la paz. Pero Dios ha provisto en su palabra promesas firmes que restauran el descanso y devuelven la confianza. El Salmo 3:5 proclama: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No es el reloj, ni la salud, ni la casualidad la que sostiene el sueño de los justos, sino la mano poderosa del Creador que vela mientras sus hijos descansan. Cada promesa de Dios actúa como un ancla que estabiliza el alma aún en medio de las tormentas internas. Isaías 32:18 afirma: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esta visión de habitaciones seguras no es una promesa vacía, es una realidad que puede ser vivida cuando se toma la decisión de confiar plenamente en aquel que tiene dominio sobre toda potestad en el cielo y en la tierra. La restauración del descanso comienza con una entrega total. No es suficiente intentar controlar las emociones o aplicar técnicas humanas para calmar la mente. Es necesario depositar todo temor, toda carga, toda ansiedad a los pies de Cristo. Filipenses 4:6-7 enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias. Es un fruto de la presencia de Dios en el corazón que ha decidido confiar. Cuando la noche se convierte en un santuario de adoración, cuando la palabra de Dios se convierte en el último alimento del alma antes de cerrar los ojos, cuando la oración sincera marca el umbral entre la vigilia y el sueño, entonces el descanso se transforma en un acto de fe. Cada noche se convierte en una afirmación viva de que Dios reina, de que su protección no falla, de que su amor es un escudo inquebrantable. Así como el profeta Elías, cansado y temeroso, fue fortalecido por el ángel del Señor para continuar su jornada, así también cada hijo de Dios puede recibir fuerzas nuevas a través del descanso restaurado por las promesas divinas.
Porque el descanso del creyente no es frágil ni incierto. Está cimentado en la fidelidad inmutable de un Dios que no cambia. Como se declara en Lamentaciones 3:22 a 23. Por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana que sigue a una noche en paz es un testimonio vivo de esa fidelidad. Así el creyente aprende a confiar no en sus fuerzas, sino en la palabra eterna que sostiene todas las cosas. Aprende a dormir en paz, no porque el mundo sea seguro, sino porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Aprende a restaurar su descanso, no por la ausencia de lucha, sino por la presencia gloriosa del Dios que promete. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La noche no define tu destino, ni las sombras dictan el final de tu historia. El corazón que ha aprendido a confiar en Dios sabe que incluso cuando la oscuridad parece invadirlo todo, una luz más grande sigue brillando. Las pesadillas pueden intentar robar la paz, pero no tienen poder sobre el alma que se aferra a las promesas eternas. El enemigo puede susurrar mentiras en medio del sueño, pero la voz del buen pastor sigue guiando con amor a aquellos que deciden seguirle, aun cuando el camino no se ve con claridad. No se trata de luchar con nuestras propias fuerzas, sino de descansar en la certeza de que aquel que venció la muerte es también el que vela sobre nuestras noches. Cada sueño inquietante, cada noche sin descanso, puede ser transformada en una oportunidad para ver más allá de los temores, para percibir la cercanía de Dios como nunca antes. El alma que se abandona en las manos del Altísimo descubre que la noche no es un enemigo, sino un escenario donde su gloria puede revelarse de maneras profundas. Porque Dios no se limita a hablar cuando todo es fácil y claro. Muchas veces sus mayores revelaciones vienen en los momentos donde el corazón busca respuestas en medio de la confusión. La Escritura está llena de hombres y mujeres que, enfrentando la oscuridad, escucharon la voz que cambió su destino para siempre. Hoy cada uno de nosotros tiene ante sí una elección: temer o confiar, huir o adorar, rendirse al pánico o refugiarse en las alas del Omnipotente. La Biblia no promete que nunca enfrentaremos batallas en la noche, pero sí asegura que nunca estaremos solos. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Porque aunque el terror nocturno intente visitarnos, el Dios que llamó a la luz a existir sigue ordenando paz sobre sus hijos. Que cada pesadilla se convierta en un altar donde renueves tu fe. Que cada noche oscura sea el preludio de un amanecer donde experimentes una vez más que los brazos de tu Salvador nunca se apartan de ti. Y que en cada susurro de la noche tu espíritu escuche la eterna promesa: no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10.